Si alguna vez intentaste modelar cabello de este tipo, te habrás encontrado con muchos problemas, empezando por el dilema del no saber cómo modelar este tipo de cabello. El método más común y universal es utilizando curvas. Sin embargo, yo utilizo algunos parámetros y técnicas adicionales que me facilitan después la optimización de la malla para que el cabello tenga una cantidad razonable de polígonos y también para que la malla tenga una topología limpia. Y la topología es algo importante, especialmente en los modelos anime, porque eso determina el cómo se va a formar los contornos. Toma por ejemplo este modelo donde los contornos se ven bastante limpios. Y si lo comparamos con este otro modelo, nos vamos a dar cuenta fácilmente de que hay muchos contornos que no tienen sentido. Y eso se traduce en que nuestro modelo se va a ver más sucio. En los siguientes minutos te voy a enseñar el método que yo utilizo, que es el método de modelado por curvas, pero con bastantes mejoras que te van a ayudar con la optimización y topología de tu modelo. De manera rápida te explicaré cómo funciona este método. Lo que vamos a utilizar principalmente son dos tipos de curvas, una curva de trayecto y otra de perfil. En la curva de trayecto nosotros vamos a poder modificar cuál es la forma del mechón de cabello, por dónde va a pasar. Asimismo podremos cambiar su grosor y su torsión. Por otro lado, la curva de perfil nos sirve para cambiar la sección transversal de los mechones de cabello. Por ejemplo, si yo muevo este punto, podemos ver cómo la forma del cabello cambia. Desde este punto de vista se ve mucho más claro. En una primera etapa, utilizando estas dos curvas, vamos a modelar el cabello, enfocándonos únicamente en la forma. Para esta primera etapa no existe un método para colocar cada mechón de cabello, pero lo que te recomiendo es que siempre te guíes de una referencia visual. Una recomendación es que te enfoques en pulir los ángulos principales, o sea, los puntos de vista por donde el personaje se va a ver mayormente. Generalmente es en este rango y en menor cantidad en la vista de perfil o las vistas desde la parte posterior. Si tu personaje se va a ver desde la espalda, entonces sí podrías darle un mejor cuidado a la parte de atrás. Después de haber modelado el cabello con curvas, lo vamos a volver en mallas y después vamos a pulir la geometría para que te queden resultados mucho más limpios. Ahora que tienes una noción general de cómo funciona el método, procederé a explicarte el cómo puedes crear las dos curvas con las que trabajaremos la mayoría del tiempo. Primero voy a crear dos curvas, una curva Bézier y una curva circular. La curva circular la haré más pequeña. Para poder vincular la curva de perfil con la curva de trayecto, voy a seleccionar la curva de trayecto y en el apartado de propiedades de la curva, buscamos este apartado de bisel o bevel y seleccionamos esta opción de objeto. Y en este recuadro vamos a seleccionar la curva de perfil. Personalmente les recomiendo que también exploren estas otras dos opciones de Round y Profile. Volviendo al ejemplo, voy a seleccionar Object y aquí podemos ver que nuestra curva de trayecto ya tiene como sección transversal esta otra curva. La voy a mover aquí abajo y podemos notar que si yo empiezo a mover los puntos de este círculo, también cambia la sección transversal de nuestra curva de trayecto. Algo que tenemos que tener control siempre es la cantidad de polígonos que generamos con cada mechón de cabello, y para ello vamos a modificar la resolución de las curvas. Este número es la cantidad de segmentos que hay entre punto y punto de la curva. Por ejemplo, en la curva de perfil, entre punto y punto, hay 12 segmentos. Eso hace un total de 48 aristas solo para este círculo, y eso es demasiada geometría. Lo que recomiendo para las curvas de perfil es que mantengan la resolución en 1. Esto, aparte de reducir la cantidad de polígonos que vamos a utilizar, también nos permitirá manejar con más facilidad la geometría de los mechones que vayamos modelando. De la misma forma, tenemos también que estar al tanto de la resolución de las curvas de trayecto. Generalmente la resolución que utilizo para estas curvas va entre 4 y 8. Ahora, en cuanto al cómo cambiar la forma de las curvas, hay varios comandos que les recomiendo aprendérselos de memoria. El primer comando, que creo es el más importante de todos, es saber cómo modificar el tipo de manipulador de los puntos. Actualmente están en modo manual. Si yo muevo un punto a cualquier lugar, los manipuladores se mantienen estáticos. Esto puede hacer muy incómodo el proceso de darle forma a un mechón de cabello. Para cambiar el tipo de manipulador, vamos a presionar la tecla V y eso nos abrirá este menú. Ustedes pueden explorar todos estos tipos de opciones, pero la que vamos a usar la mayoría del tiempo es el modo automático. Esto hará que la rotación y el tamaño de los manipuladores cambie a medida que cambiamos su posición. Es más fácil entenderlo visualmente, como pueden ver, y es mucho más cómodo darle forma a esta curva. Siempre que se encuentren con una curva con varios puntos, recomiendo que seleccionen todo con la tecla A y luego con la tecla V cambien todos los manipuladores al modo automático.
Luego posicionen los puntos según la forma que necesitan darle a esa curva en cuestión. Y una vez que está realizado el trabajo, haríamos los cambios manuales. Por ejemplo, seleccionando un punto, rotando y escalando. Para cambiar el grosor de una curva que tiene volumen, vamos a seleccionar un punto o varios puntos y presionar Alt-S. Esto nos permitirá cambiar el grosor simplemente moviendo el mouse. Si quieren cambiar el grosor de forma manual a un valor preciso, presionen la tecla N que les abrirá el panel N y en la primera pestaña van a encontrar aquí la opción de radio. Y por último, para cambiar la torsión o la rotación de la curva, podemos seleccionar uno o varios puntos y luego Control T. Esto nos permitirá cambiar la torsión moviendo el mouse. De la misma forma que con el grosor, podemos cambiar la torsión de forma manual en este panel. Si ustedes quieren restablecer la torsión al estado original, presionen Alt T. Con eso ya tenemos todo listo para empezar a colocar mechones de cabello encima de esta cabeza. Y nunca se olviden que antes de colocar el primer mechón de cabello, siempre vuestro personaje tiene que tener un cráneo, porque eso les evitará cometer errores, por ejemplo de que la cabeza se vea muy pequeña o muy grande. Otra recomendación adicional es que ustedes usen el Asset Browser para no empezar desde cero. Por ejemplo, yo tengo 5 curvas de perfil para modelar el cabello. Voy a mostrarles rápidamente cuáles son las formas de estas 5 curvas. Cuando ustedes quieran hacer cabello con volumen, les recomiendo tener curvas de este tipo. Lo importante acá es que tenga estos dos lados conectados por una sola arista, porque esto nos va a permitir unir mechón de cabello con otro mechón de cabello. Hay momentos en los que es necesario modelar cabellos separados, cabellos individuales o grupos muy delgaditos de cabello o mechones súper delgados que son más como los detalles, y para ese tipo de cabellos yo les recomiendo tener estos 3 tipos de perfiles. Y esta curva en especial también tiene su otro uso, que es cuando no necesitas cabello con volumen. Así que mi recomendación general es que en vuestro Asset Browser tengan listo una curva así y una curva así. Con estas dos curvas van a poder realizar la mayoría de tipos de cabello. Para este tutorial me voy a quedar con esta curva de perfil. Y algo que quiero que ustedes tengan en cuenta es que aquí es muy importante el punto de origen del objeto. Por ejemplo, si la curva está lejos de su punto de origen, empiezan a ocurrir cosas raras. Quiero que se den cuenta que no importa hacia dónde muevo la curva como un objeto, pero si muevo la curva dentro del Edit Mode, empiezo a ver cambios. Así que si ustedes tienen problemas donde esta curva no está alineada con vuestra curva de trayecto, como se puede ver en este caso donde la curva está pasando por acá, pero por alguna razón el grosor está flotando, entonces seleccionen vuestra curva de perfil, le hacen clic derecho, le ponen Set Origin to Geometry. Eso va a mover el punto de origen al centro de esa curva. Entonces, para empezar, lo primero que hacemos es crear una curva de perfil. Aquí tenemos esta curva de perfil que la he importado del Asset Browser. Y para empezar a crear las curvas que van a ser los mechones, voy a presionar Shift A, creo una curva Bezier, entro al Edit Mode, seleccionando esa curva. Ojo, está ahí abajo, presiono A, luego X y borro todo. Realmente no es necesario ver dónde está la curva Bezier porque voy a eliminar todos los puntos, y la razón es que a mí se me hace mucho más fácil tener enfocado la cabeza y presionando Control y clic derecho se crea un punto. Luego puedo volver a presionar Control clic derecho y se crea otro punto. Control clic derecho y se crea otro punto. Voy a configurar la resolución a algo más bajo, en este caso 8, y voy a colocar la curva de perfil. Para más comodidad, cambiaré el sombreado a plano. Para hacer que este mechón de cabello se acople a la superficie de la cabeza, vamos a utilizar las opciones de snapping, que se encuentran aquí arriba. Las podemos activar de manera persistente haciéndole clic al imán, o también podemos usarlas de manera temporal mientras realizamos una acción y presionamos la tecla Control. Por ejemplo, teniendo seleccionado este punto, presiono la tecla G y automáticamente el punto se acopla a la superficie de la cabeza. Ahora, si tengo el imán desactivado, muevo el objeto, no se está acoplando, pero si presiono Control y mientras que tenga presionado la tecla Control, el snapping va a estar activado. Con todas las herramientas y opciones que te mencioné hasta el momento, deberías ser capaz de darle forma al cabello.
este sería el resultado de la primera etapa de modelado, donde nos fijamos únicamente en la forma del cabello. Lo que sigue es transformar estas curvas en mallas, optimizar la malla y pulir la geometría. Esto puede sonar bastante complicado y tedioso, a menos que conozcas las herramientas y comandos que te voy a enseñar en los próximos minutos. De todas formas, esta parte toma bastante tiempo, pero realmente vale la pena. Para empezar, debemos convertir las curvas en mallas y para ello vamos a primero seleccionar la curva, hacerle clic derecho e ir a este menú donde dice convertir y luego a malla. Esto automáticamente aplicará todos los modificadores que teníamos aquí a la derecha. Por esto sería bastante conveniente que nosotros primero elimináramos el modificador mirror, lo convirtiéramos en malla y luego volveríamos a añadir el modificador mirror. Mi recomendación es que se trabaje los mechones por grupos, es decir que vamos a dejar las curvas así como están, como curvas, hasta el momento en que realmente vayamos a trabajar en esa parte. Voy a juntar estos dos objetos con control J, ahora son parte de la misma malla. Lo que quiero hacer aquí es fusionar estos dos mechones de cabello. Vamos a hacer uso de una función que se llama Bridge Edge Loops. Esta función la pueden encontrar fácilmente con el menú F3 y escribiendo el nombre. Yo les recomiendo que lo añadan a su menú de favorito porque lo van a utilizar bastante. ¿Cómo funciona esta función? Vamos a seleccionar por ejemplo esta cara y esta otra cara. Luego les voy a aplicar la función Bridge Edge Loops y miren lo que pasa. Ambas caras se conectan, pero hay una función extra que está aquí en el panel de aquí abajo, que si nosotros le hacemos clic a esta opción de Merge, podemos hacer que se unan en uno solo. Nosotros vamos a explotar bastante esta función. Ahora, aquí les viene un super tip, y es que antes de hacer esas fusiones, les recomiendo que alineen toda la topología. Por ejemplo, si esta división la tengo acá, entonces me conviene mover esto aquí abajo. Y si por ejemplo nos encontramos con este problema donde aquí tengo 3 caras, pero aquí hay 2, podría eliminar un corte y deslizar, o podría dividir este corte en 2. Ojo que esto del alinear solo es importante para las partes que vamos a unir. En otras palabras, en partes como aquí no me importa que haya una correspondencia de 1 a 1, así que no necesito alinear aquí los cortes. Entonces, ya que tengo mis dos mechones de cabello con los cortes alineados, no necesitan estar perfectamente alineados, tendría que seleccionar ambos lados y luego unirlos con la función Bridge Edge Loops. Para ello, a veces es difícil seleccionar los grupos de caras, porque es muy común que los mechones se sobrelapen entre sí. Para evitar esto, selecciono la superficie y la oculto en ambos mechones. Con ello puedo seleccionar desde adentro de la geometría, luego puedo seleccionar esta otra parte y aplicar la opción Bridge Edge Loops. Y algo súper importante es eliminar esta arista que siempre se genera y les puede fastidiar. Y después vuelvo a mostrar las caras que oculté antes. Y como pueden ver, ya tenemos la geometría totalmente unida. En caso de que no hayan conectado de la manera correcta, todavía hay solución. Por ejemplo, yo puedo eliminar estas dos caras de acá, selecciono estas dos caras, las conecto. Y como pueden ver, problema solucionado. En esencia, eso es todo el trabajo. La siguiente parte la trabajaré en cámara rápida. Voy a hacer una pequeña pausa para darte un consejo. La parte posterior del cabello no va a tener toda esta geometría visible por la parte de adentro. Entonces es súper conveniente, siempre dejando aquí al menos una fila de geometría, seleccionas todo esto y lo eliminas. Con eso vas a ahorrar un montón de geometría. Un consejo adicional es que con esta fila que has dejado, selecciones el borde más interno y lo acerques hacia el centro. Esto va a conformar una especie de muro que no va a permitir que se pueda ver las caras internas que acabas de borrar. Y si tienes agujeros de este tipo, sería cuestión simplemente de que agarres la geometría de acá y con edición proporcional lo cubras bien. Por
por último, ¿qué es lo que hay que hacer con los mechones que pasan por encima? Como es en este caso, hay dos formas en las que lo puedes trabajar. Una es directamente trabajándolo sobre la geometría, por ejemplo, puedes extruir. Los puntos clave, recomiendo que sean 2, algo así. Seleccionas todo este bucle y luego control B. El resultado sería algo así. Para que esto tenga más coherencia, podemos conectarlo de esta manera. Y para que tenga una forma más natural, podríamos darle varios retoques. Un problema de esta aproximación es que no tienes mucha flexibilidad. Incluso si utilizamos edición proporcional, vamos a encontrar que los resultados no son tan suaves, además que la geometría se va a deformar mucho. Es por estas razones que yo prefiero tenerlo como curvas, luego transformarlas en mallas y hacer una especie de operación donde voy a coser estas dos mallas, las voy a juntar. Este proceso es más complicado, pero se utilizan las mismas herramientas que les he mostrado antes. Y como pueden ver, aquí metí la pata colocando este mechón de cabello que realmente se ve muy poco natural, entonces lo voy a eliminar. Aquí se puede ver la importancia de tener una referencia visual en mano, pero si trabajas como yo en este caso, que no utilicé una imagen de referencia, puedes terminar modelando cosas que no sabes cómo se van a ver, modelando algo para después eliminarlo. Para finalizar este video vamos a pintar el cabello, y para ello voy a utilizar el mismo método que utilicé en mis anteriores tutoriales. Sin embargo, lo mejor que se puede hacer para darle color a tus modelos es texturizar, lo cual conlleva hacer el mapeo de UVs, y ese proceso toma tiempo. Y como no quiero que este tutorial quede muy largo, vamos a usar el método de coloreado por materiales con un color sólido. Lo que necesitamos principalmente son dos materiales. Los colocamos como shaders de emisión y en estos dos recuadros es donde vamos a colocar el color. Por ejemplo, a mí me gusta este color y lo voy a copiar abajo presionando Control C y Control V. Para el segundo material vamos a crear una copia. Vamos a seleccionar primero el material que hemos creado antes y haciéndole clic a este botón va a salir una copia. Este segundo material tiene que ser un color un poco más oscuro. Y para los contornos vamos a necesitar un tercer material que básicamente podría ser una copia de los anteriores dos. Lo importante acá es que en Settings tengamos activado esta opción de Backface Cooling. Como se trata del contorno, voy a utilizar un color más oscuro. Y voy a renombrar los materiales para no confundirme. Para asignar los materiales simplemente vamos a aislar la malla y vamos a seleccionar todas las caras internas y también las laterales, y a estas les vamos a asignar el color del cabello oscuro. Actualmente no se puede ver muy claro la diferencia y es por el color del viewport display. Voy a hacer que el cabello oscuro sea mucho más oscuro para poder observarlo mejor en el viewport, o incluso podría ser para distinguirlo un color más claro. Ojo, esto solo aplica al viewport porque cuando vaya al material preview podemos notar cuál es el color que le he colocado realmente. Solo quedaría añadir los contornos. Para ello tenemos que usar un modificador Solidify. Vamos a colocar el offset en un número positivo. En el apartado Normals le ponemos Flip y en materiales le ponemos un número bien grande. Y con Thickness le cambiamos el grosor. Esto tienen que hacerlo para todas las mallas de cabello. Este sería el resultado. Y si sienten que falta algo, es porque realmente falta algo. Los brillos del cabello. Como no estamos usando texturas, es algo complicado de añadir. Además, en las puntas de los mechones, si hemos utilizado curvas, vamos a notar que se generan esta especie de artefactos. La solución a esto es seleccionamos todo este contorno y lo rellenamos con la tecla F. Esto lo tenemos que realizar para todas las puntas. Y por fin llegamos al final.
Y si nos fijamos en las estadísticas, considerando que en juegos en realidad virtual o para VTubers los contornos son generados por shaders, vamos a notar que este modelo tiene apenas cerca de 1200 vértices y 2300 triángulos, lo cual comparado a otros modelos de VTubers o avatares de VRChat sería entre 10 y 40 veces menos polígonos. Y bueno, espero que este video les ahorre muchas horas de tiempo. Suscríbete para que no te pierdas próximos videos y ojo que se vienen cositas. Y nos vemos en el siguiente.